Entonces, cuando hablamos ya de esa parte del tratamiento del hipopituitarismo, tenemos que reponer el eje adrenal. ¿Con qué lo reponemos? Con hidrocortisona, de 10 a 15 miligramos al día. Generalmente tiene un ritmo circadiano. Damos 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la tarde. En la noche no se da nada para no romper el ciclo circadiano. Entonces es importante que ustedes sepan de que hidrocortisona solamente hay en el hospital de niño y en el hospital Bartolomé y en el seguro, Exsalud. Entonces en los demás hospitales del Perú no hay. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos nosotros? Prednisona. Le damos 5 miligramos en la mañana y 2,5 en la tarde. Para el hipotiroidismo sí, porque tenemos levotiroxina, ¿no? Doctor, Hola, dime. disculpe, no está proyectando las diapositivas. Oh, perdón. Ya, entonces, ya está. Entonces, como le mencionaba, damos hidrocortisona de 10 a 15 miligramos, pero como no hay en todos los hospitales del Perú, nosotros damos prednisona, que sí lo encontramos en cualquier sitio de todo el Perú, a un costo cómodo, ¿no? Para el hipotiroidismo damos levotiroxina. La dosis es de 1,6 microgramos kilogramo peso día, pero de peso ideal, ¿ya? Peso ideal. Para el hipogonadismo, si es en varones, damos testosterona intramuscular. Lo adecuado es dar en gel, pero es muy caro y no hay es muy caro para un paciente, ¿no? En mujeres damos terapia de reemplazo hormonal, damos estradiol en parches, en gel o en pastillitas, ¿no? Lo ideal sea en parches, ¿no? ¿Por qué generalmente no damos testosterona vía oral? Porque la testosterona tiene un metabolismo hepático. Si tú lo das vía oral, todo va a desaparecer a nivel del hígado, no va a llegar nada a la sangre. Por eso utilizamos vía parenteral o vía dérmica, ¿no? Para el déficit de hormona de crecimiento, si en menos de 60 años podemos dar hormona de crecimiento, pero es muy caro, ¿no? Damos más o menos de 0,2 a 0,4 miligramos subcutáneo día. Y para el déficit de ADH damos desmopresina, bien inhalada, y viene en un spray nasal, o bien en tabletas. Entonces, para la insuficiencia adrenal, como le habíamos dicho, damos prednisona, 5 a 7,5 miligramos al día, o hidrocortisona, 15 o 30. Dexametasona muy pocas veces damos. Más damos esto y esto, porque el tiempo de vida medio, ¿no? La dexametasona tiene un tiempo de vida medio de 24 horas, entonces no tendría ritmo circadiano, ¿no? Hacemos el monitoreo básicamente con peso, pH y electrolitos. Pedimos también puede ser cortisol sérico. No se pide cortisol libre en orina para ver un adecuado reemplazo, porque eso nos va a dar solamente la excreción de la hormona del cortisol, y eso solamente nos sirve para Cushing, ¿ya? Podemos reevaluar el eje adrenal suspendiendo la hidrocortisona por 24 horas o cambiarlo de dexametasona para evaluar recuperación. ¿Por qué se dice eso? Porque la dexametasona no influye en el eje, pues ACTH adrenal. En niños, la dosis es por metro cuadrado por día, ¿no? 10 miligramos metro cuadrado día como máximo, ¿no? De 7,5 a 10. ¿Qué pasa cuando hay pauta de estrés? Si el paciente tiene una cirugía de emergencia, tiene un accidente, ¿no? O tiene vómitos, se le da una pauta de estrés, es decir, se aumenta, ¿no? 2 veces, 3 veces la dosis de la hidrocortisona que tiene usando en casa. Y se le coloca de forma parenteral, ¿no? Porque no tolera bioral, ¿no? Ahora, otro dato interesante que los barbitúricos, la fenetina, aumentan el metabolismo de los corticoides. Entonces hay que tener cuidado con eso. Para la levotiroxina, sí, pues reemplazamos con levotiroxina sódica, que logra concentraciones estables de T3 y a nivel de T4, ¿no? La T3 no la damos porque tiene poca vida corta, tiene una vida media corta. La levotiroxina tiene un tiempo de vida media de 7 días. En cambio que la T3 más o menos son de 6 a 24 horas. Y tiene fluctuaciones. Para el monitoreo del tratamiento es con T4 libre, no se usa TSH. Porque acuérdense que ya la TSH está normal, baja o ligeramente elevada. O sea, nunca se va a alterar eso, porque ya perdió el eje. Entonces, acá hablamos un poco interesante de unas cosas, ¿no? Ejemplo, que hay que aumentar la dosis de reemplazo, o sea, de levotiroxina, en pacientes que tienen desórdenes biliares intestinales, en pacientes que utilizan fenitoína y rifampicina porque aumenta su catabolismo, o en los pacientes que utilizan colesteramina porque disminuye la absorción. Si el paciente utiliza insulina, hipoglucemiantes orales, propanolol,
hay que aumentar el requerimiento, ¿no? Si el paciente tiene hipotiroidismo e insuficiencia renal, primero se inicia el tratamiento de la insuficiencia renal, porque si el paciente tú le inicias al revés, primero das el tratamiento del hipotiroidismo y luego das el tratamiento de la insuficiencia adrenal, lo que puede ocasionar es que haga una crisis adrenal. ¿Por qué? Porque imagínense chicos, ¿no? Son un paciente que tiene insuficiencia adrenal, no tiene cortisol, o sea, no tiene hormona de estrés. Y si tú le das levotiroxina, le estás aumentando el metabolismo basal. Si le aumentas el metabolismo, es como si tú a un paciente lo mandas a correr una maratón, ¿no? De 10 kilómetros, Chiclayo Pimentel. ¿Qué va a hacer el paciente? Una crisis adrenal. En niños, iniciar el tratamiento precoz, porque para acelerar la edad ósea, ¿no? Y para reducir la respuesta al tratamiento con hormona de crecimiento. Generalmente en niños se puede dar dosis más altas, son 20 a 25 microgramos por día, ¿no? Por kilo de peso ideal, ¿no? Para hormona de crecimiento, nosotros damos hormona de crecimiento de 0.15 a 0.30 miligramos subcutáneo día, en menores de 60 años, ¿no? ¿Cómo se hace el control clínico? Con peso, presión y edema. Podemos también dosar el nivel de IGF-1 para ver. Y los lípidos porque pueden originar dislipidemia, ¿no? Para el tratamiento de la diabetes insípida, que se hace con la desmopresina, arginina, vasopresina, se puede utilizar vía intranasal. Viene en un spray nasal, viene de 10 microgramos por cada spray, por cada puff. Se le da 1 o 2 spray o puff cada 12 horas o cada 8 horas. La idea es un paciente ir cortando la nocturia, o sea, que deje de orinar de noche. El inyectable, que yo no le inyectable hay como vasopresina, no hay como desmopresina. Acá hay un dato interesante. La desmopresina solamente actúa en los receptores B2, la vasopresina en B1 y B2, porque la vasopresina, que es la hormona antidiurética, también tiene un efecto hipertensivo. Se usa como tratamiento de shock, ¿no? Y lo que recién he visto a un paciente que me llegó al hospital regional es la desmopresina oral, ¿no? En tableta, que no hay en el Perú, le mandaban al paciente de Chile o de España. Y la tableta más o menos viene de 10 microgramos, si no recuerdo. Iniciamos una tableta cada 8 horas. ¿Qué pasa si el paciente no recibe su tratamiento de este tipo? El paciente hace poliuria, nicturia. O sea, el paciente puede orinar hasta 5 o 6 litros al día y tomar 8 o 10 litros de agua. Entonces, es importante que el paciente no pueda dejar de tomar este medicamento, ¿no? Que lastimosamente no lo tienen todos los hospitales. El tratamiento no hormonal es utilizar carbamazepina o hidrocloroticida, pero esto de verdad no es pues, algo certificado, ¿no? Para el tratamiento del hipogonadismo femenino, hipogonadotrópico, si es mujer hay que reemplazarlo con estradiol, ¿no? Y progesterona, E2 y progesterona. Puede ser valeriato de estradiol o etinilestradiol. Estrógenos sintéticos conjugados, beta-estradiol y progestágeno, hidroxiprogesterona, progesterona micronizada, levonorgestrel, ¿no? Ya viene en forma de anticonceptivos algunos. Para la parte de la falta de líbido, sí se puede dar testosterona 50 miligramos cada 2 meses, porque la testosterona mejora, ¿no? El, la, la, la calidad, el aumento de la masa muscular, el líbido, la energía, ¿no? El tratamiento se hace con seguimiento de mamografía, ecografía, densitometría, hepatograma, metabolismo del calcio y fósforo. En niñas, se inicia el tratamiento a los 11 años, antes de los 13 años de la edad ósea. Generalmente nosotros nos fijamos mucho en la edad ósea con ese niño, porque la edad ósea es la que marca el crecimiento de la persona. Entonces, si nosotros iniciamos el tratamiento de reemplazo hormonal con estradiol, nosotros lo iniciamos entre los 11 a 12 años de edad ósea, no antes de los 13. ¿Por qué? Porque hacemos que el niño crezca con todo el efecto de la hormona de crecimiento y recién ahí, despertar su pubertad para que siga creciendo más. Si tú lo das antes de los 9, 10 años, la hormona de crecimiento va a ser suplantada o de repente disminuida su secreción por aumentar la producción de las hormonas sexuales, ¿no? ¿Cómo se inicia? 0.3 miligramos de estrógenos conjugados hasta que haya desarrollo mamario. Más o menos, una vez que haya desarrollo mamario, se duplica la dosis por 2 años, hasta que se logra el sangrado menstrual. Y una vez que se logra el sangrado menstrual, ya se agrega la progesterona. Ahora, ¿en quiénes se utiliza más esto? Se utiliza mucho en los pacientes con síndrome de Turner. Los síndromes de Turner, que son los X0, no tienen
cromosoma sexual femenino, pues, ¿no? Entonces, ese síndrome de Turner no arregla a las mujercitas, ¿no? Tampoco tienen hormona de crecimiento, ¿no? O hay una resistencia a la hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, en ellos se les da estrógeno, ¿no? Más o menos 1 a 2 años hasta que se desarrollen sus mamas, se duplica la dosis y luego hasta que sangre. Una vez que sangra, ya se le agrega la progesterona. ¿Para qué se da la progesterona? Porque la progesterona hace que el endometrio caiga y regla a la mujer. Y tú le das el estrógeno para que actúe en la fase, lo que llamamos la fase folicular en el ovario y la fase proliferativa en el útero, ¿no? Y la progesterona le das para que venga la fase secretora, ¿no? O la fase luteinizante en el ovario. De esa manera crece el endometrio, ovula la paciente y cae el endometrio. Esto tiene que tener un ciclo, ¿no? Un ciclo menstrual o ciclo ovárico. En los varones es un poco más sencillo, ¿no? Lo ideal sería utilizar gel, ¿no? 5 a 10 miligramos día, ¿no? El problema es que hay un olor, ¿no? Y es caro, ¿no? Pero lo que más utilizamos es esto, enantato de testosterona, 250 miligramos. Más o menos una vez al mes empezamos o cada 3 semanas. El detalle es que tiene pico de 24 horas, que es fisiológico, puede originar policitemia, ¿no? Hay que vigilar el PSA total, ¿no? Por riesgo de cáncer de próstata, puede originar agresividad. Son ampollitos. El monitoreo, como les digo, es ajustar el tratamiento según las inyecciones, PSA y control prostático, hepatograma, perfil lipídico y densitometría ósea, ¿no? En los niños debe iniciarse el tratamiento a los 12 a 13 años de edad cronológica y antes de los 14 de edad ósea. Como la niña, ¿no? De 11 a 12 y antes de los 13. Sea en antato de testosterona 50 miligramos por mes durante un año, con aumento gradual hasta 200, cada 2 o 3 semanas. Dosis muy altas o muy precoces pueden determinar el cierre prematuro de la epífisis. Por eso es que no se da antes, ¿no? Porque ustedes me preguntarían, doctor, ¿y por qué no da antes la testosterona? Antes de los 12 años. Porque esas dosis pueden ser muy precoces y pueden determinar su cierre prematuro de la epífisis. O sea, que el niño se queda un poco pequeño. Para estimular el crecimiento testicular y estimulación de la espermatogénesis y la fertilidad, nosotros utilizamos gonadotropina crónica humana o FSH. ¿Por qué utilizamos estas? Porque ambas comparten la unidad alfa de la LH. Eh, Estas son las recombinantes, ¿no? Sino que el tratamiento es caro, ¿no? A ver, chicos, ¿hasta acá alguna pregunta? Creo que no, doctor. Ya, entonces vamos a pasar a la parte de diabetes insípida. La definición de diabetes insípida es una condición heterogénea caracterizada por una poliuria, ¿no? Una orina diluida, debido al déficit de la arginina vasopresina. Se caracteriza porque el paciente orina más de 3 litros al día o tiene más de 50, 70 mililitros por metro cuadrado por día. Además, él tiene paciente polidixia. Obviamente la orina no es dulce, ¿no? Como el diabético. Tiene una osmolaridad plasmática alta porque hace hipernatremia, más de 300 milimoles. Pero tiene una osmolaridad urinaria disminuida, menos de 300. Porque el paciente retiene todo el sodio a nivel sanguíneo. Y la relación es menor de 2. Entonces, una anatomía de la neurohipófisis. Miren cómo vemos acá. Este es el tallo hipofisiario, esta es la hipófisis anterior y esta es la neurohipófisis, ¿no? Sin contraste. Con contraste todo brilla. Y este es el tallo de la hipófisis, ¿no? Tallo hipofisiario, la neurohipófisis, que es lo que estábamos viendo la vez pasada. Entonces, la fisiología de esto es algo interesante, ¿no? Cualquier pérdida de líquido, hemorragia, vómitos o diarrea hace que la osmolaridad plasmática se movilice, ¿no? En este caso, la osmolaridad plasmática aumenta. Si aumenta la osmolaridad plasmática, no va a haber un efecto en la sed, va a aumentar la sed. Entonces, si el aumento de la osmolaridad plasmática va a cortar los osmoreceptores y esto aumenta el tono simpático. Y el tono simpático va a liberar liberación de arginina vasopresina, que es la hormona antidiurética. Y eso hace que haya más reabsorción de agua, porque si tú te estás deshidratando y estás eliminando por los vómitos o por la orina o por la diarrea, el líquido, entonces todo el riñón, ya no, el paciente ya se vuelve
oligonúrico, ¿no? Se orina poco. Y toda la orina que estaba por eliminar se reabsorbe para recuperar la osmolaridad plasmática. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Que la hormona antidiurética se regula en base a la osmolaridad plasmática, muy distinto a la aldosterona. La aldosterona plasmática se regula en base a la presión, ¿no? Entonces es importante diferenciar esto, ¿no? Entonces, los receptores de arginina vasopresina son dos, especialmente. El tipo 1, que tiene que ver en el músculo lisovascular y tiene que ver con la vasoconstricción. O sea que la arginina vasopresina genera vasoconstricción y por lo tanto hipertensión. El tipo 2, que actúa a nivel del conducto colector y que aumenta la permeabilidad del agua y básicamente es para la reabsorción del agua. Y hay un tipo 3 que está en la hipófisis, que tiene que ver con la liberación de la CTH. ¿Qué significa? Que la arginina vasopresina de la zona de la neurohipófisis va a estimular a la liberación de la CTH de una forma permisiva, se llama eso. Por eso que ustedes de repente en un futuro van a leer esto de lo que se llama esto de los cateterismos de senos petrosos inferiores. Los pacientes, para estimular la CTH y producir este aumento del cortisol en el paciente, en el test, dan al paciente disparos de vasopresina. Entonces la vasopresina va a estimular la CTH para que aumente la producción de cortisol. Y eso va a ayudar a diferenciar si el paciente tiene un Cushing de origen hipoficiario o ectópico. Entonces, este es un esquemita bien interesante, ¿no? De la regulación de la hormona antidiurética. Entonces, la hormona vasopresina actúa en su receptor B2, y eso estimula el ATP cíclico para que se convierta en AMP cíclico. La proteína quinasa a nivel celular genera vesículas intracelulares de acuoporina 2. Y es la acuoporina 2 la que se coloca en el túbulo colector. La acuoporina 2 es la que hace que ingrese el agua del túbulo colector y vaya a la zona parietal y luego intersticial, ¿no? Entonces el esquemita, ¿no? Algo simple. Entonces el ADH tiene cambios en su secreción en respuesta a cambios en la molaridad plasmática. Entonces el aumento de la molaridad plasmática es un estímulo importante del ADH, 10 veces más importante que la disminución del volumen intravascular. En cambio, que el volumen intravascular o la presión, que es parte del volumen, ¿no? En la fórmula, es más estímulo de la aldosterona. Entonces, en estado de hipovolemia, el ADH se secreta incluso si el estado es hiposmótico. Y en estado de hipervolemia, el ADH incluso se inhibe, si incluso el estado es hiperosmótico. Entonces, si aumenta la osmolaridad, va a aumentar mayor la producción de la ADH, ¿no? Mire cómo vamos bien. La osmolaridad va aumentando y la ADH va aumentando. Cuando tiene que ver con la presión, no hay mucho aumento, ¿no? Comparativamente con la osmolaridad. Entonces, la etiología de la diabetes insípida central. Generalmente las causas genéticas son raras. Este síndrome es interesante, síndrome de Wolfram. Esta averigua en qué, síndrome de Wolfram. Ya es un caso interesante. Las causas adquiridas pueden ser por linfoma, craniofaringioma, histiocytosis de célula de Langerhans, infecciones por TB, meningoencefalitis, toxoplasma, autoinmune por LES y fundíbula hipofisitis vascular Shiga, ¿no? Sarcoidosis. Y las causas congénitas, ¿no? Displasia sectótica, holoprosencefalia, hipoplasia pituitaria, ciatolca vacía, ¿no? Agenesia, ¿no? Entonces, las formas adquiridas el craniofaringioma. El craniofaringioma es un tumor de hipotálamo, que es un tumor benigno, pero tiene comportamiento muy agresivo, maligno. Causa cefalea, alteración visual y diabetes insípida, ¿no? Este es el tumorcito. Hay sólidos, hay quísticos, ¿no? Este es en T2, todo el tumorcito, acá está. Estos cuando se operan, generalmente originan diabetes insípida. Los germinomas, que son tumores más frecuentes en pediatría porque son tumores de origen mesenquimal, se evidencian básicamente por el engrosamiento del tallo hipoficiario en el 80% de casos. Van a encontrar valores elevados de hormona gonadotropina colónica humana, altamente sugestivos, pero en el líquido cefalorraquídeo. Que bueno, esto solamente se mide en Lima, ¿no? Y suele acompañarse del déficit hormonal hipoficiario múltiple. Es un germinoma.
Por acá está el germen, sin contraste y con contraste. Pero vemos que se engrosa el tallo hipoficiario, ¿no? El tallo hipoficiario está engrosado. ¿Cuánto debe ser? Menos de 5 milímetros, ¿no? La histocitosis de célula de Langerhans, que es una enfermedad rara, ¿no? Esto no hay casi en Perú mucho, son casos raros. La diabetes insípida central es la manifestación más frecuente, más o menos de 10 a 50% de casos. Existe positividad para anticuerpos con las células de la arginina vasopresina. Hay engrosamiento del tallo en un 50% de casos. La diabetes insípida idiopática y autoinmune, ¿no? Se da básicamente por anticuerpos contra las células de la antidiurética, ¿no? Arginina vasopresina. ¿Cómo lo detecta? Básicamente con la biopsia de tallo hipoficial, ¿no? 20-25% tienen historia de problemas autoinmunes y se asocia con déficits hormonales adenohipoficiales. Uno de esos casos es la infundíbulo neurihipofisitis. Acá está, la infundíbulo neurihipofisitis. Hay un engrosamiento del tallo hipoficial. Miren cómo está engrosado el tallo hipoficial. Origina hipogonadismo, hipogonadrofo, diabetes insípida. La diabetes insípida central vascular, que se detecta porque se afectan las arterias hipoficiales inferiores. Esto puede ser después de un paro. O sea, el paciente que hace paro y luego a las 6 horas, 12 horas, el paciente empieza con poliuria. Hay que el paciente haber pensado que apoplejía pituitaria, ha hecho una diabetes insípida vascular. Pacientes que tienen shock, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Porque se afecta a las arterias hipoficiales inferiores. Síndrome de Wolfram, que habíamos hablado, que es importante saber eso, ¿no? Como cultura general sabemos que esto se asocia a diabetes insípida central, sordera, atrofia óptica y diabetes mellitus. O sea, este paciente tiene las dos diabetes mellitus, atrofia óptica y diabetes insípida central. Yo he visto un caso en el niño. Y estos generalmente utilizan insulina, ¿no? En la mayor parte de sus veces. Para la evaluación diagnóstica, el paciente empieza con polidixia primaria, o famosa llamada también potomanía. Una vez confirmada la poliuria, se realizan los siguientes exámenes: osmolaridad plasmática, osmolaridad urinaria, glucosa creatinina, electrolitos, ¿no? ¿Por qué electrolitos? Porque la hipocalemia te genera poliuria, la hipercalcemia te genera poliuria, la hiperfosforimia también poliuria. Entonces hay que darnos cuenta de eso. El sodio nos permite calcular la osmolaridad plasmática, entonces por eso se piden estos exámenes. Igual que la glucosa, igual que la urea. Entonces, son los exámenes basales, como se dice, ¿no? Osmolaridad plasmática, urinaria, en una muestra simple de orina, los electrolitos, glucosa, creatinina, en una muestra de sangre, y la relación, ¿no? Si el paciente tiene hipernatremia y su osmolaridad urinaria sobre plasma es menor de 2, entonces el paciente tiene diabetes insípida. Pero cuando hay dudas, siempre hay dudas, hay un test Gold estándar. Y el test de Gold estándar, o para el diagnóstico final, es el test de deshidratación o test de restricción hídrica, se llama eso. Generalmente es un test que en adultos puede durar hasta 2 horas, hasta 2 días, 48 horas, y en niños básicamente 12 horas. O sea, el paciente se lo hospitaliza y el paciente no está a cargo de un médico residente, un médico interno, y el paciente se lo observa, ¿no? Por esas 12 horas o 48 horas. Y el paciente tiene que estar ahí, ¿no? Tranquilo, puede estar viendo televisión, no puede comer ni tomar agua. Tú lo observas para ver si el paciente hace poliuria y polidixia, ¿no? Entonces uno lo tiene vigilado más o menos si es adulto hasta 2 días, ¿no? Uno se turna, cada 6 horas es un turno, lo vigilas al paciente. ¿Por qué digo esto? Porque el paciente puede ser un potómano psiquiátrico, ¿no? Y puede ser que esté tomando de manera involuntaria el agua, perdón, de manera voluntaria el agua y el paciente hace poliuria, ¿no? Por obvias razones. Pero si el paciente tiene diabetes insípida, a las 6 a 8 horas como máximo, ¿ya? El paciente puede tomar aguas incluso del inodoro, como se dice. Entonces, cuando se suspende la prueba y es positiva, cuando la osmolaridad aumenta más de 150 milimoles, aumenta el sodio plasmático más de 147, aumenta la osmolaridad urinaria 305, aumenta la densidad urinaria 1020. O cuando el paciente ha perdido más del 3% de su peso. Entonces el algoritmo es este, ¿no? Si sospechamos de diabetes insípida, tenemos que medir cuánto orina el paciente y cuánto ingesta los líquidos, y medir la osmolaridad urinaria. Además, medimos estos exámenes: glucosa, urea, creatinina, electrolitos. Si la osmolaridad urinaria es menos de 300, o sea, tiene una orina hipotónica, medimos la osmolaridad plasmática. Si la plasmática es más de 300, se confirma diabetes insípida.
Pero si la osmolaridad urinaria es más de 300, se descarta porque la diabetes insípida viene con orina hipotónica, o sea, orina diluida. Si la osmolaridad plasmática es menos de 300, pasa a test de restricción hídrica en la primera fase. Si ahí la osmolaridad urinaria es menos de 300, es diabetes insípida. Si la osmolaridad es entre 300 y 750, se excluye la diabetes insípida completa, pero puede ser parcial. Y en eso nos ayuda mucho una segunda fase del test, que es la administración de desmopresina. Si responde a la desmopresina, más del 50% es porque es completa. Si no responde, entre el 10 y el 50% que es parcial. Y si es menos del 10 es porque es nefrogénica. Porque también hay diabetes insípida nefrogénica. Las centrales a nivel de la hipófisis y la nefrogénica, como se sabe su nombre, lo dice a nivel del riñón. Entonces la interpretación, ¿no? En un test de restricción hídrica y posadministración de desmopresina. La respuesta normal es que hay una osmolaridad urinaria más de 500, o sea, el paciente, si tú lo deshidratas, tiene que retener orina y sube su osmolaridad. Si es diabetes insípida central, la osmolaridad urinaria es menos de 300. Si es nefrogénica, también menos de 300. Pero ¿cuál es la respuesta, no? ¿Cómo lo diferencias? Si tú le das desmopresina al paciente, la osmolaridad urinaria aumenta a 500. Y si es nefrogénica, tú le das la hormona, pero no responde, porque hay una resistencia a nivel de renal. Por lo tanto, la osmolaridad urinaria sigue en menos de 300. Si es parcial, la osmolaridad urinaria es de 300 a 750. Y con la posadministración de desmopresina aumenta de 300 a 750. Se mantiene. Cuando hablamos de polidipsia primaria o algo psicológico, la osmolaridad urinaria es cercana a los valores normales. El valor normal es entre 400 a 800, algunos dicen 600, 900. Y la respuesta es variable, ¿no? Actualmente, para evitar esto de la deshidratación, porque es un test un poco traumático para el paciente, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer actualmente en la actualidad se pide copectina. Copectina basal y posestímulo. Algunos hacen terapéutico. Y ahora, ¿qué es la copectina? La copectina es la hormona que acompaña la arginina vasopresina. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros hablamos de insulina, la insulina siempre va acompañada de la proinsulina y del péptido C. Si tú mides péptido C y está bajo, significa que el paciente no tiene insulina en su cuerpo, no produce. Igualito acá. La copectina va acompañada de la hormona arginina vasopresina. Si tú la mides y está bajo, es porque el paciente no tiene en su cuerpo desmopresina, no tiene hormona antidiurética, por lo tanto tiene diabetes insípida. Ustedes dirán, doctor, pero ¿por qué no mide la arginina vasopresina, la hormona antidiurética? ¿O por qué no mide eh, la insulina de repente de forma rutinaria? Por sus tiempos de vida media, son muy cortos, ¿no? Son 3 a 5 minutos o incluso horas. Que si tú lo mides, de repente justo lo midiste en el momento que se degradó. Y si sale bajo, piensas que no tiene, cuando en realidad sí es, o al revés, ¿no? Pero la copectina es más estable, ¿no? Por eso se mide esto. ¿Qué estudios complementarios hay que hacer? De hecho, su resonancia de hipófisis con contraste, su survey óseo, el survey óseo para ver si hay algún problema de histocitosis, ¿no? Tuberculosis, hormonas adenohipoficiales y marcadores tumorales, ¿no? El tratamiento de elección es la arginina vasopresina o la desmopresina. Como le dijimos, la desmopresina tiene diferencia de la hormona antidiurética, que la desmopresina solamente actúa a nivel de las células receptoras B2 y la vasopresina B1, B2. La duración, nosotros damos del tratamiento vía intranasal, como PAF. Su concentración es a los 40 minutos y dura más o menos hasta de 12 a 24 horas, ¿no? La parenteral dura 8 a 12 horas, pues tiene que hacer 2 veces al día. Y la enteral, 8 a 12 horas, también 2 veces al día como mínimo. La parenteral nosotros lo utilizamos para el manejo de shock séptico, como vasopresina, ¿no? Vienen 10 unidades internacionales y viene la ampolla. La enteral viene en miligramos, ¿no? En tabletita. Y la intranasal viene en microgramos. Entonces se puede administrar el tratamiento por vía intranasal parenteral. Si hablamos de parenteral, de 0.1 a 4 microgramos por día en 2 dosis. Lo que generalmente hacen los de UCI es que ponen una ampolla en 100, una ampolla, perdón, claro, en 100 y lo pasan en bomba de infusión en 24 horas. Realmente ponen una ampolla de 10, ¿no? La tableta estándar o de liberación prolongada, ¿no? Algunas hablan de 100 hasta 1200 divididos en 3 dosis a cada 8 horas. El intranasal le dice a 40 en una o dos dosis.
10 microgramos equivale a un puff. 40 significa que son 4 puffs en una o dos dosis. Ahora, esto es importante resaltarlo porque como experiencia, ¿no? Nosotros dejamos una indicación a un paciente pediátrico y dejamos un puff cada 12 horas. Nosotros lo fuimos a ver después de unas 48 horas y el paciente estaba encefalopático. ¿Qué había pasado con ese paciente? Que la que leyó la indicación, y fue culpa también parte del médico, de que no lo interpretó adecuadamente. Cuando hicimos un puff cada 12 horas, acuérdense que nosotros tenemos dos fosas nasales. Le puso un puff acá, un puff acá. O sea, hizo al final el doble dosis. Si tú le das el doble dosis de hormona antidiurética, o sea, va a retener más agua y por ende va a ser hiponatremia. O sea, tenía una encefalopatía hiponatremia, o que le llaman también esa intoxicación hídrica. Entonces es importante ser bien claro, ¿no? Entonces de ahí en adelante se puso, ¿no? Un puff, ¿no? Entre paréntesis, una fosa nasal, cada 12 horas, cada 8 horas. Complicaciones hiponatremias que nos pasó a nosotros, uno en cada 10.000, 10.000. Nosotros tuvimos la culpa de repente por no indicarlo y de repente también la que le administraba era la interna de enfermería, ¿no? Irritación, vómito, dolor abdominal, cefalea, ¿no? Palpitaciones, pero es raro, ¿no? Bueno, chicos, hasta acá, preguntas. No, doctor, no tuve ninguno. Todo claro, doctor. Entonces, acá les dejo algunas fórmulas sobre cómo ya la osmolaridad plasmática. 2 veces el sodio para la glucosa entre 18 y la urea entre 6. En la osmolaridad plasmática, la fórmula del sodio corregido se corrige con la glucosa. Sodio medido más 1.6 por glucosa menos 100 sobre 100. Y la fórmula de corregir el calcio. Calcio corregido es igual a calcio medido más 0.8 sobre 4 menos la mol. ¿Sabe? Para que le tengan foto y sean importantes para su actividad práctica. Entonces ya con esto estaríamos al día con ustedes. De la clase y solamente nos pondríamos al día ya el jueves para de los 2 casos clínicos que faltaban, ¿no? El jueves, muy probablemente ya esté empezando más temprano. Más o menos, ¿a qué hora tienen libre ustedes? Jueves es 1 de septiembre, ¿no? Sí, Sí, doctor. tenemos clase, supone que es el post-test a partir de 4 a 7, con la clase teórica también. Y son 2 clases, creo, ¿no? Sí, son 2 clases. O sea, probablemente empecemos más temprano. Sí, a las 3 están libres, ¿no? Doctor, una pregunta. Este, con respecto a la vez pasada no terminamos con esos diapos y faltaba lo que es la hiperprolactinemia. Bueno, ya eso lo podemos comentar ese día ya, ¿no? Para no hacerlo tan pesado, ¿no? Ay, ok, doctor. Sí. Más bien yo estaría con ustedes de 3 a 5 y la doctora estaría de 5 a 7. De 3 a 5 yo les haría la clase de paratiroides y les tomaría también el post-test y aparte los 2 casos que faltaban. Y la doctora arranca de 5 a 7 y creo que la parte de diabetes, creo que es. Doctor, una pregunta. ¿El test sería entonces antes de que empiece usted su clase? Claro. Y de ahí vemos mi clase y luego al final los casos clínicos que faltaban, que eran 2, ¿no? Que es algo cortito. Ok, doctor. A ver, voy a, ya para cómo se llama, antes de terminar, vamos a ver a comparar. De la vez pasada que les hablé de este Doctor, paciente. disculpe, el test que nos toman el jueves es de los 2 temas teóricos, el que usted ha expuesto y también el que ha expuesto la doctora Polar al inicio, Correcto. ¿no? Correcto. Ahí. Sí. Solamente la parte introductoria y la hipófisis.
O casi me interesaría ver que lo vean este casito que es interesante, ¿no? Ah, ya te las voy a proyectar. Para que vean, miren este casito de este paciente. Es un casito que presentamos el año pasado en el Congreso de Endocrino. Entonces, ese se llama síndrome de talle hipoficial interrumpido. Este es un paciente de 38 años, nacido de parto vaginal, que pesa 2,9 kg, presentación podálica con presión interna. Acude a endocrinología por letargo, debilidad muscular, sofoco, edema de piernas, rendimiento ocular deficiente, polidipsia, ausencia de líbido, erecciones, no presenta historia de familia de talla baja, talla genética 1,65 m, con retraso mental. No tiene historia tampoco de retraso mental. Miren el examen físico, ¿sí lo pueden ver o no? Tiene como una ligera ginecomastia, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Este es un paciente, miren, de 38 años. Tiene una obesidad abdominal, tiene los testículos pequeños. El examen físico, lo que habíamos hablado, hábito endocoide, la talla 1,74 m y la brazada 1,84 m. Normalmente los brazos, si nosotros estiramos, debe ser máximo hasta 2 pulgadas, que son más o menos 5 centímetros. Hasta 5 centímetros puede ser la diferencia entre la brazada y el talla. Si su talla es 1,74 m, su brazada máximo debe ser 1,80 m. Tiene 1,84 m. La brazada se mide de dedo medio, estirado los brazos. Y el BP con PS. ¿Qué es el BP? Es el vértice pubis. El vértice pubis, o sea, la misión desde el vértice de su cabeza hasta el pubis, y de PS, que es el pubis suelo. Del pubis hasta el suelo, en menos de 1. Lo normal es que sea más de 1. Tenía el paciente bradicardia, soplo mesosistólico, epicantus, puente nasal amplio, deprimido, voz pueril, obesidad central, hipomasia, vello facial ausente, vello axilar ausente, micropene, teste derecho en canal inguinal y teste izquierdo 2 centímetros. Fondo de ojo, audición y olfacción normal, sin defecto de línea media. Y acá varios datos interesantes, ¿no? El testículo era de 4 centímetros, lo normal es que sea más de 15. El derecho, el izquierdo 4,9, con signos de microlitiasis, o sea, calcificaciones. Ese es un dato ya patognomónico de hipogonadismo. Mira, su edad ósea tenía 17 años, y tiene ¿cuánto? 38. La densitometría que le hicimos, el paciente tenía osteoporosis, parece que tiene osteoporosis en la T-score menos de 2,5. Tiene osteoporosis en la columna y osteopenia en la cadera. Ecocardiograma con comunicación interauricular. Entonces, en los exámenes de laboratorio le pedimos sus exámenes, mira su cortisol en 1. Y el paciente, mira dónde viene, viene el pata, acá no lo pusimos, ¿no? Pero el pata viene de Tumbes, imagínense, miren si con ese estrés, vivir en Tumbes con un cortisol de 1. La T4 de libre baja, el IGF-1 bajo, la testosterona, mire, 0,02, la prolactina baja, y la glicosilada normal. Y miren cómo estaban acá.